Buenos días o buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Para la Universidad Nacional y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en Costa Rica, es un gusto presentarles hoy el seminario titulado Seguridad Integral Ciudadana, el cual se enmarca en la temática del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Antes de iniciar con la presentación, envío un saludo muy especial a representantes de instituciones gubernamentales, instituciones de educación superior, organismos internacionales y público en general que nos acompaña. Sin más preámbulo, cedo la palabra al señor Marco Vinicio Méndez Coto, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien fungirá como moderador. Buenos días, espero que se encuentren todos y todas muy bien. Agradecemos profundamente a la Biblioteca Luis y Felipe Molina de la Escuela de Relaciones Internacionales por liderar este importante esfuerzo para contar con un equipo de muy destacados académicos, personas expertas en los temas de la seguridad. Este seminario se intitula Seguridad Integral Ciudadana y contaremos con 4 expositores de muy alto nivel. La metodología que utilizaremos para desarrollar esta actividad será la siguiente. Presentaré a cada uno de ellos en el momento de su intervención. Cada expositor nos compartirá sus contribuciones por un lapso de 15 a 20 minutos y al final de esta actividad tendremos un espacio para preguntas con las personas expertas que nos acompañan. Para el tema de las preguntas podemos aprovechar la herramienta que nos ofrece Zoom y también la herramienta del Facebook para emitir sus comentarios por escrito. En esta actividad contaremos con 4 conferencias principales. La primera de ellas se intitula Seguridad Postnormal, los nuevos retos de seguridad en un mundo cada vez más complejo, caótico y contradictorio, del expositor Jordi Serra, quien nos acompaña desde España. El segundo tema se intitula Escenarios 2030 del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa, del experto David Villasís, quien nos acompaña desde la República del Ecuador. La temática número 3 se intitula El futuro de la cooperación internacional antidrogas en el Ecuador, y nos comparte don Jorge Peña, de la República del Ecuador. Y la cuarta exposición se intitula Objetivos de Desarrollo Sostenible, Prospectiva en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, del señor Carlos von Marshall Murillo, quien nos acompaña desde Costa Rica. Después de las conferencias principales, procederemos a un espacio de diálogo e intercambio. Procedo a presentar a nuestro primer expositor, el profesor Jordi Serra. Es un reconocido investigador en temas de inteligencia estratégica y prospectiva. El profesor Serra es especialista en prospectiva con una carrera de más de 40 años investigando, estudiando, enseñando, asesorando sobre el cambio y los estudios del futuro. Actualmente el profesor Jordi Serra es el subdirector del Centro for Postnormal Policy and Future Studies y es director académico del Observatorio de la Economía Social, OES 21. Además es profesor asociado en la Universidad Ramón Llull y participa como vicepresidente del capítulo iberoamericano de la World Future Studies Federation. Como consultor, Jordi ha colaborado con diversas organizaciones públicas, privadas e internacionales en todo el mundo, pero principalmente en Europa y Sudamérica. A lo largo de los años, Jordi ha ampliado su actividad de consultoría para integrar estrategias e inteligencia. También ha desarrollado una intensa producción escrita en inglés, castellano y catalán, habiendo publicado varios libros, numerosos trabajos para revistas académicas y numerosos artículos para publicaciones generales. Ha sido editor de varias publicaciones y actualmente miembro del Consejo Editorial de Futures y de la revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México. El doctor Jordi Serra nos expondrá sobre el tema seguridad postnormal, los nuevos retos de seguridad en un mundo cada vez más complejo, caótico y contradictorio. Adelante, estimado profesor.
Bueno, pues muchas gracias y buenos días aquí. Yo ya estoy en esa parte del mundo que ya estamos por la tarde, pero bueno. Ah, y solo decir que hace justo 40 años que empecé en Prospectiva. Este año se cumple mi 40 aniversario, ¿no? Soy mayor, pero no tanto. Con su permiso, voy a compartir la pantalla para exponer mi presentación. Ah, espero que se vea bien. Ay, disculpas, tengo un vecino con un perro muy escandaloso. Seguridad postnormal. Claro, supongo que la primera duda será qué quiero decir con esto de postnormal, ¿no? Por mucho que ya se haya dicho en la presentación que soy el subdirector del Centro para Políticas Postnormales, pues antes de explicarlo voy a intentar ilustrarlo con un par de ejemplos. Supongo que la mayoría de ustedes no reconocen a este señor. Es bueno, de hecho es un pastor, es el pastor Terry Jones. Estamos hablando de una persona en realidad muy anodina, pero que tuvo su momento de proyección mundial. Él dirigía una de estas pequeñas congregaciones no adscritas, The Dove Outreach World Center Church, y cuando digo pequeña lo digo de una manera muy literal, porque en su momento álgido contaba con poco más de 50 feligreses. Por tanto, estamos hablando de algo muy pequeño. Pero este señor, en julio de 2010, decide publicar en Twitter que va a quemar ejemplares del Corán, ¿no? El libro sagrado de los musulmanes, y lo va a hacer porque considera que el Islam es la religión del mal, es la religión del diablo, y por tanto se siente impelido a quemar unos ejemplares del Corán. Como se pueden imaginar, ser una cosa tan pequeña, supongo que sus pocos seguidores pues ya les debió parecer bien, no pasó mucho nada, pero al cabo de un tiempo al hombre se le ocurre pues repostear en Facebook y en YouTube, y ahí fue cuando la cosa ya se salió de madre. Se considera que donde saltó la liebre fue en Pakistán. Tienen que pensar que Pakistán tiene muchos canales de noticias. Ahora mismo tiene unos 36, 37, con lo cual están siempre ávidos de primicias y de noticias que los otros no tengan. Algún canal, pues peinando la red, descubrió el anuncio de este señor y lo anunció. Y como se pueden imaginar, pues la noticia causó mucho revuelo en el ámbito islámico, porque el Corán es sagrado en sí mismo. Es decir, para un musulmán el Corán no es un libro, es otra, diríamos, otra faceta de lo divino. Es un Corán en árabe, una traducción no. Pero claro, para ellos la idea de quemar un Corán es de lo más blasfemo que se pueda imaginar. Y claro, pues ¿qué pasa en esos lares cuando saltan noticias de este tipo? La gente sale a la calle, empieza a manifestarse, quemar autobuses, la cosa se extiende a Pakistán, Irán, Egipto y otras partes del mundo musulmán, y en algunos sitios acaban habiendo disturbios con personas muertas. Es en ese punto que la administración americana, estamos hablando de la primera legislatura de Obama, se da cuenta de que esto puede ser algo peligroso. No olvidemos que en ese momento tenían tropas desplegadas por la zona, y Hillary Clinton, que en esa época era la secretaria de Estado, llama al pastor Jones y le pide, por favor, que no queme el Corán. Es más, el general David Petraeus, que era el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, también manifiesta que no le parece una buena idea, que eso puede poner en riesgo las tropas aliadas, sobre todo americanas, y que debería no hacerse. Y finalmente, David Yates, que entonces era el secretario de Defensa, vuela a Gainesville para hablar con el pastor. No sé si conocen Gainesville, pero Gainesville es la típica ciudad de segunda fila americana. Es una ciudad que se conoce por dos motivos. Uno, porque es uno de los sitios donde se producen pollos, estamos hablando de millones de pollos a la semana,
y otro porque se ve que produce una variedad de marihuana, la ganja, Gainesville Ganja, que es particularmente potente. Por el resto, Gainesville es, y me van a perdonar, lo que nosotros diríamos un culo de mundo. Pero en ese momento se convirtió en un centro. Y al final, en septiembre, el 9 de septiembre, el pastor Jones pues anuncia que no va a quemar los Coranes. Pero es que de alguna manera el mal ya estaba hecho, ya era tarde. A nosotros nos interesó por los rasgos que exhibe este fenómeno, ¿no? Primero, la rapidez. Todo ocurre muy rápido. Estamos hablando de poco más de un mes y medio. En realidad, lo que sería diríamos, el núcleo, el evento principal, aún menos tiempo, y después tiene un alcance global. Si yo me acuerdo aquí en Barcelona, durante unos días, los noticiarios locales sacaban noticias de este señor, de si iba a quemar o no iba a quemar los Coranes. Es cierto que muchas noticias que pasan en Oriente Medio se les da, que tiene una implicación ahí, se les da mucha difusión, ¿no? Pero lo cierto es que en otro momento de la historia, esto hubiese sido absolutamente irrelevante. Y durante un tiempo todo el mundo estaba pendiente de si este señor, que por cierto, si alguien tiene curiosidad y lo busca en Google, verá que la mayoría de fotos parece un ángel del infierno, pues durante un tiempo ese señor se convirtió en una celebridad que todo el mundo estaba pendiente de él. Y eso era porque los impactos de este suceso fueron absolutamente fuera de cualquier lógica de proporción, ¿no? Es decir, empezando por el hecho que algunas personas murieron, que el país más poderoso del mundo en ese momento, su administración tuviera que cambiar planes, tuviera que pedirle por favor a este don nadie que no hiciera algo, pues es algo inaudito, ¿no? Algo que difícilmente hubiese pasado en otro momento de la historia. Y eso es porque todo esto ocurre al mismo tiempo que nosotros estamos empezando a entender cómo cambia, cómo se altera la comunicación en el momento que empezamos a utilizar las redes sociales. Y eso para nosotros son los 4 rasgos de lo que nosotros llamamos el cambio postnormal. En inglés es speed, scope, scale y simultaneity. Sí, nos gustan mucho las aliteraciones. En español no funciona tan bien, estaríamos hablando de velocidad, alcance, escala y simultaneidad. Y eso nos empezó a dar indicaciones de que ese tipo de cambio que habíamos estudiado, la mayoría de nosotros somos prospectivistas, algo había cambiado. Ya ese cambio más estable, más proporcional, más lineal, había saltado por los aires y se estaba provocando otro tipo de sucesos. Otro ejemplo, el que sería uno de los primeros casos de las guerras de Twitter, ¿no? Esto aparece en diciembre de 2016, aparentemente un tuit del ministro de Defensa israelí diciendo que si Pakistán envía tropas a Siria, pues utilizarán su potencial nuclear para destruirlo. 2 o 3 días más tarde, la respuesta del ministro de Defensa de Pakistán, pues diciendo que bueno, que Israel cuidado, porque nosotros también somos una potencia nuclear. Con lo cual ya empiezan a saltar alarmas y la gente se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Estamos al borde de una crisis entre 2 países nucleares por un par de tweets? Y es cuando el verdadero Ministerio de Defensa tiene que salir al quite y decir que el primer tuit era falso. En realidad fue algo generado por una compañía de noticias, AWD News. Si la buscan van a ver que ahora está, diríamos, ha sido secuestrada. El web aparecen los logos del FBI y tal, que, bueno, por vete a saber qué, decidieron publicar esa noticia. De hecho, si el ministro pakistaní se hubiese fijado, se hubiese dado cuenta que no lo podía haber publicado el ministro Ya'alon porque ya no estaba en el cargo en ese momento,
Pero claro, en ese momento, pues digásemos, cumplió su efecto y pues las autoridades reales israelíes tuvieron que salir a desmentir para evitar que la cosa fuera a mayores, ¿no? En este caso, la velocidad aún fue más rápido, estamos hablando de 3-4 días, todo, que estuvo a punto de ver una crisis diplomática real, o quizás no sabremos nunca hasta qué punto estuvimos acerca de eso. Por supuesto fue global, porque como decía un poco antes, si algo pasa en Oriente Medio, pues siempre tiene mucho más cobertura que si pasa en otras partes del mundo, pero si son dos potencias nucleares, evidentemente, con todos los otros poderes ahí metidos, pues la cosa tenía bastante más trascendencia. El impacto de un tuit falso, es decir, un tuit que son en ese momento 140 caracteres, provocó todo eso y evidentemente esto pasó porque estamos aún digiriendo, procesando lo que implica todos estos nuevos medios de comunicación, entre ellos los poderes, los gobiernos también estaban intentando entender qué implica el uso de estas tecnologías. Para nosotros estos dos son ejemplos claros de fenómenos en tiempos posnormales. La noción de tiempos posnormales la había creado ya Ziauddin Sardar, nuestro director, en un artículo que sale publicado en 2010, y lo define como esto: el periodo intermedio en que las viejas ortodoxias están muriendo, el viejo orden decae, declina, pero lo nuevo aún no está plenamente en sitio. Con lo cual estamos en un momento de máxima inestabilidad en que las cosas pues a veces parecen tener ningún sentido, ninguna claridad. Un periodista italiano, Ezio Mauro, en una conversación con Bauman, él no hablaba de tiempos posnormales, pero para nosotros es una buena manera de definirlo, es estar suspendidos entre el ya no más y el aún no. Y eso es lo que nos genera esta inestabilidad. Y cualquiera de ustedes pues, que esté en el ámbito de intentar hacer análisis de prospectiva y de inteligencia sabe justamente que esto es lo que nos pasa. ¿No? Estamos en un momento de gran incertidumbre. Con todo, mucha gente duda de que realmente estemos en los tiempos posnormales, pero es que claro, fijémonos en lo que aún estamos pasando, ¿no? La pandemia. Es que la velocidad a la que se ha desarrollado esta pandemia, este verano pasado, hemos llegado ya a más de 4 millones de muertos en todo el mundo, que diréis, bueno, comparado con otras dolencias no es tanto, pero es que es más de 200 millones de infectados. Y con nuevas variantes surgiendo, con lo cual quiere decir que esta situación se puede alargar más. Empieza en China, pero es que, claro, eso da la casualidad que diríamos, se inicia en el momento del Año Nuevo Chino, con lo cual, dada la diáspora de ciudadanos chinos en todo el mundo, en un pispás, casi en un momento que no nos damos cuenta, todo el mundo hoy día, si entran en la web esa de la de John Hopkins, van a ver que no hay ningún país que se haya escapado de la COVID. Y los efectos, pues lo ha afectado todo, desde los grandes procesos macroeconómicos hasta la vida ordinaria de muchas personas, pues alumnos que no pueden ir a clase, personas que han perdido el trabajo, personas que no pueden relacionarse con su familia porque están en centros, etcétera, etcétera. Y todo eso pasando al mismo tiempo que otros cambios, que el cambio climático, que esta revolución digital, que ha tenido aspectos positivos, pues por ejemplo nos permite estar ahora interactuando en un espacio digital, pero al mismo tiempo pues nos ha descubierto pues cosas como la fatiga Zoom, el cansancio digital, etcétera. Con lo cual estamos en un nuevo momento que nos presenta un nuevo tipo de retos a los cuales los servicios de inteligencia, los cuerpos de seguridad y los cuerpos de policía tienen que ser capaces de responder. Y voy a poner apenas 4 ejemplos. El primero, pues, es el calentamiento global. Va a decir, oh, ¿qué podemos hacer los servicios de seguridad? Bueno, es que no se trata de lo que pueden hacer desde la perspectiva actual, se trata de darse cuenta que eso lo afecta a todo.
Esta fotografía es del 19. Esta superficie líquida sobre la que caminan los perros es un glaciar. Fue el primer verano que la superficie se deshieló. El último informe de Naciones Unidas del panel intergubernamental nos dice que en 10 años dejará de haber hielo en el Ártico, en verano. Claro, las implicaciones de eso son brutales y que eso va a generar conflictos sociales, seguro. Pero es que además este calentamiento aumenta la proporción de lo que se llaman fenómenos climáticos extremos. Esta es una foto del litoral de aquí. El Mediterráneo siempre ha tenido tormentas en otoño. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor es la temperatura del mar, más violentas son estas tormentas. Justo ayer, una tormenta de nada, apenas 2 horas, pues prácticamente ha devastado un pueblecito de al sur de aquí. Es decir, el agua, como es muy cerca de mar, el agua bajó con violencia de la montaña y la gente que vivía primera línea de mar, pues prácticamente lo ha perdido todo. Y eso va a aumentar, porque incluso si consiguiéramos parar ahora la emisión de gases invernaderos, los efectos acumulantes seguirían incrementando el impacto de estos fenómenos. Otro efecto, los incendios forestales, ¿no? Este año ha sido terrible. Ahora mismo siguen quemando incendios en California y Siberia. Estoy hablando de incendios que llevan semanas, meses quemando. Lo de Siberia es especialmente preocupante porque saben que hay el permafrost. A medida que se va deshielando, están empezando a aflorar bacterias que llevaban milenios congeladas, con lo cual lo de la COVID puede ser un festival comparado con otras pandemias que puedan venir. Y una cosa que no se está dando mucho revuelo, pero que es la rotura de stocks. Es decir, hoy justo acaba de anunciar lo que es la principal fábrica de coches en España, SEAT, que tiene que parar su producción porque no consigue chips y algunos componentes. Es decir, hay materiales, muchos de ellos metálicos, que por el parón y por todos los efectos combinados de la rotura de cadenas de producción, pues se cortaron los procesos de producción. Y ahora, por ejemplo, los fontaneros, pues se encuentran que un grifo, una tubería puede haber triplicado, cuadriplicado su precio. Con lo cual, este otoño y el invierno pueden ser especialmente complicados. Esas son cuestiones que desde una perspectiva clásica la seguridad no se ocupa y sin embargo desde la posición, por ejemplo, de un país parece muy, muy temerario no tenerlo en cuenta. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque el mundo está más interconectado que nunca, la complejidad, porque el mundo tiene cada vez un comportamiento no lineal, es decir, caótico, y porque estos dos elementos, este momento de interregno que decía de los tiempos postnormales, provoca que las contradicciones cada vez sean más frecuentes. Mi conclusión hoy es sencilla. Tenemos que desarrollar un nuevo tipo de seguridad que nos permita hacer frente a este tipo de retos. Y ya para acabar, bueno, eso quería añadir también la conflictividad social como un poco la consecuencia. Esto fue una imagen del otoño pasado en España por la detención de un rapero. Provocó unos disturbios absolutamente fuera de madre. ¿La causa lo merecía? Es dudoso. ¿Había mucho resquemor? Sí, pero es que ahora mismo el suceso más nimio puede provocar este tipo de sucesos. Y como estoy fuera de tiempo, lo dejo aquí. Les dejo solo estos dos webs, el Postnormal Times y el cpps.org, por si alguien quiere ampliar información. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jordi Serra del Pino por esta valiosa exposición, donde además nos desarrolla las claves conceptuales de este momento posnormal, lo cual es de grato recibimiento. Continuaremos con la segunda conferencia que nos impartirá el doctor David Villasís. El tema es Seguridad del Sistema, Escenarios del Sistema de Seguridad y Defensa del Ecuador 2023. Procedo a presentar al doctor Villasís. Es doctor en Administración, graduado en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. Cuenta con un MBA y también con una maestría en Seguridad y Desarrollo.
Es especialista en pensamiento estratégico y prospectivo en la Universidad del Externado e ingeniero comercial de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Se ha desempeñado como decano del Centro de Prospectiva del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, del IAEN, analista de prospectiva del Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico de la ESPE, profesor de prospectiva estratégica en la Academia de Guerra del Ejército y en diversas universidades de alto renombre en el Ecuador, además de universidades en Colombia, México, y también se ha desempeñado como consultor y director en la empresa Global Trends, Escenarios y Estrategias, además de una profusa producción tanto de artículos como de capítulos en libros. Agradecemos mucho al doctor Villasís por acompañarnos esta mañana y procedemos a brindarle el espacio para su intervención. Adelante. Muchas gracias, Marco. Un cordial saludo a todas y todos. Si me ayudas, por favor, con la presentación, Marco Vinicio. Vamos a hacer una breve lectura de las diapositivas que había preparado, que son una simulación sobre un Sistema Nacional de Seguridad y Defensa al 2033. Entonces, hasta que nos Ya estoy proyectándole. proyecten, bueno. Vamos a ver. Listo, eso. Muchas gracias, Marco. Adelante. Muchas gracias. El tema, bueno, es la escenario 2030, el Sistema de Seguridad y Defensa. Es una simulación. Siguiente, por favor. En la introducción, tenemos que es una simulación que se presenta a continuación. Es un ejercicio didáctico para la aplicación de las herramientas prospectivas de la escuela francesa, que es la que vengo trabajando ya hace 15 años, principalmente con herramientas de Godet. La metodología que se utilizó comprende la definición de variables estratégicas, diseño de escenarios, el tendencial y la apuesta, redacción de los escenarios y la exploración de las jugadas de los actores para los escenarios antes descritos por medio del software Mactor. Aquí por el tiempo se ha reducido, vamos directamente a algunas variables, escenarios y redacción de escenarios. Hay otros pasos previos, pero por el tiempo simplemente voy a dar la parte más importante o primordial de esta metodología. Siguiente, por favor. Normalmente se hace un análisis de variables. Cuando hay tiempo en un taller usualmente salen 80, 90 variables. Luego, con herramientas prospectivas se reduce a variables estratégicas, que en este caso tenemos estas variables estratégicas, como las amenazas, riesgos y desafíos multidimensionales, internas y externas. La segunda variable, contaminación por tareas creativistas legales e ilegales. Una tercera variable, conflictos y problemas regionales. Una cuarta variable, normativas para planificación de la defensa nacional. Apoyo al sector de defensa, a otras entidades del Estado y políticas públicas sobre igualdad. Y dentro de los ámbitos que se exploran estas variables están la seguridad multidimensional, la información e inteligencia, coordinación y cooperación interinstitucional e interorganizacional, integración y cooperación regional en el ámbito de defensa, estallido social. También se analizó el medio ambiente, los derechos humanos y derecho internacional humanitario, defensa nacional, planificación y economía de la defensa, estrategia de defensa nacional y enfoque de igualdad en la seguridad y defensa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya tenemos las variables estratégicas antes mencionadas. Se utiliza la matriz morfológica, tenemos lo que son hipótesis tendencial, hipótesis apuesta. Entonces, frente a cada variable y con ayuda de expertos, se va identificando cuál sería la evolución de dicha variable al 2033. Entonces, decimos que la incidencia de las amenazas, riesgos y desafíos multidimensionales, internas y externas, lo tendencial, si sigue como hasta ahora, que tal vez sea una grave incidencia al 2033. Pero lo que apostamos, lo que queremos cambiar, lo que queremos que sea diferente, es que sea una moderada incidencia. En el grado de contaminación por tareas extractivistas legales e ilegales, si seguimos la tendencia, está en incremento. Y lo que esperamos es que se reduzca ese grado de contaminación. Igualmente, la tercera variable de prevalencia de conflictos y problemas regionales e interrelacionados son diversos conflictos en este momento. La tendencia, si se mantiene, va a ser igualmente hasta el 2033. Lo que esperamos que sean ya solo esporádicos conflictos y problemas regionales. La efectividad de la planificación de defensa nacional es limitada, sería la tendencia limitada del 2033, lo que se busca es que sea apropiada dentro del escenario opuesto.
El nivel de apoyo al sector de defensa y otras entidades de Estado actualmente es limitada. Entonces, el nivel de apoyo, si mantenemos como está ahorita, el 2023 seguirá limitado. Lo que buscamos es que sea moderado apoyo. Y aplicabilidad de políticas públicas sobre igualdad en el sector de defensa es limitada y lo que se busca es que sea completa. La siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos las variables y las dos hipótesis, tanto tendencial como apuesta, usualmente el espectro de escenarios puede también considerar escenario optimista, un pesimista, un cisne negro, que también son conocidos como escenarios adversos. Pero en esta simulación simplemente usé la tendencial, como sería de ahora hasta el 2023, o el 2030 en este caso, y la apuesta, cómo queremos que sea nuestro escenario apuesta y cuál es, y lo que tendríamos que hacer para llegar a ese escenario apuesta. Ya redactando el escenario tendencial, hablamos que el Sistema Nacional de Seguridad y Defensa al 2030 se caracteriza por tener una grave incidencia de las amenazas, riesgos y desafíos multidimensionales que requieren de una respuesta coordinada interinstitucional e internacional, ya que afectan los diferentes ámbitos para los aspectos tales como la presencia recurrente de manifestaciones y desorden público con o sin infiltración de grupos violentos, el narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, pobreza y carencias sociales, medio ambiente y desastres naturales, crimen organizado, guerrillas y grupos subversivos. La siguiente variable con hipótesis sería un grado de contaminación por tareas extractivistas legales y ilegales de incremento, como la minería, petróleo, pesca, entre otros, que contaminan en sus operaciones y debido a que el desarrollo de estas tareas va más rápido que la reacción del Estado para evitarlas. Sigamos, por favor. En relación a esta variable, vemos que la prevalencia de diversos conflictos, problemas regionales e internacionales, como por ejemplo la migración, las guerrillas, grupos paramilitares y otras bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. Entonces, aquí la tendencia sería que haya diversos conflictos. Siguiente, por favor. Una limitada efectividad de la planificación de la defensa nacional por medio de la revisión de normativas de evaluación del sistema de planificación y la eficiencia con la que se ejecuta el presupuesto para la defensa, con un modelo que considere dos segmentos, a nivel político y de Fuerzas Armadas con su organización, despliegue, operación, materializando lo dispuesto a nivel político y tomando en cuenta las restricciones presupuestarias producto de la crisis económica. Siguiente, por favor. Y ahí con un limitado nivel de apoyo del sector defensa a otras entidades de Estado por medio de la participación de Fuerzas Armadas en tareas dentro del marco de las competencias en apoyo a otras instituciones del Estado. Aquí estamos hablando que el escenario tendencial todavía es limitado. Sigamos, por favor. Con una limitada aplicabilidad de políticas públicas. Aquí hablamos que es limitada sobre igualdad, siendo esta temática un eje transversal de los objetivos, políticas, programas, estrategias, capacitación e informaciones de la gestión en el sector defensa. Siguiente, por favor. Y un incipiente grado de innovación y desarrollo tecnológico. Aquí hablamos que todavía es incipiente. La tendencia, si no hacemos nada, en 2030 va a seguir incipiente el grado de innovación y desarrollo tecnológico para la defensa en el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y más de los centros de investigación de Fuerzas Armadas, como por ejemplo, en ciberdefensa, seguridad informática, electrónica, desarrollo de software, inteligencia artificial, aeronáutica, mecatrónica, telecomunicaciones, radar, propulsores de cohetes, materiales compuestos, cartografía, oceanografía, hidrografía, geología, espacios aéreos, suelos marinos, entre otras áreas. Aquí tenemos, perdón, ya pasamos directamente a lo que es la aplicación de software Macto. Con este software se califica en diferentes escalas de tanto los objetivos como los actores, y el software ya bota estos resultados. En este histograma podemos ver que los actores de mayor poder son países impulsores del Foro de Sao Paulo. Aquí estamos hablando del escenario tendencial, ¿no? Los actores, las jugadas de los actores para lograr el escenario tendencial o que afectan el escenario tendencial. Entonces hablamos que los actores más poderosos son países impulsores del Foro de Sao Paulo, políticos opositores, sociedad civil, indígenas, gobierno central, gobiernos de la región, fuerzas armadas, mineros ilegales, organizaciones internacionales, delincuentes organizados, instituciones del Estado, industria de defensa nacional. En la siguiente podemos ya ver el orden de los actores. Son 8 actores y habíamos empezado el más poderoso países impulsores fuera de Sao Paulo,
y el más débil podría ser, o menos poderoso, mineros ilegales y hasta empresas privadas. Sigamos, por favor. En el siguiente gráfico vemos las alianzas entre actores para el análisis, el escenario tendencial. Bueno, las líneas rojas son las que tienen más fuerte alianza, las líneas azul fuerte las que tienen el siguiente nivel de alianza. Y a la derecha también tenemos un diagrama o un esquema con líneas azules más débil y grises. Esto está redactado en la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí está el rojo fuerte, lo que vemos, los que se aliarían a favor de este escenario tendencial. Rojo fuerte son las fuerte alianza entre políticos de oposición, indígenas, países impulsores de Foro Sao Paulo, una fuerte alianza cuando se da este escenario tendencial. El azul fuerte, otra alianza fuerte sería entre grupos regulares, grupos de oposición, países impulsores de Foro Sao Paulo e indígenas. Y un azul más débil, otra alianza menor, mineros ilegales, países impulsores de Sao Paulo, políticos de oposición, indígenas y grupos irregulares. Y una última alianza, que es un azul más débil, hablamos que el gobierno central, Fuerzas Armadas, sociedad civil, organizaciones internacionales, industria de defensa nacional y gobiernos de la región. Es decir, estas son las diferentes alianzas en caso de que se dé el escenario tendencial, tanto a favor o en contra, pero serían en diferentes grupos. Sí, siguiente, por favor. Aquí se presenta el de conflictos. Igual, los que están con líneas rojas son de mayor conflicto y líneas azules que tienen el siguiente nivel de conflictividad. Y a continuación se redacta. Entonces, igual, si se da este escenario tendencial, van a haber actores que se rechacen entre ellos. Hay varios grupos. Un grupo de actores que está con rojo fuerte son fuerte conflicto entre grupos irregulares y Fuerzas Armadas, sociedad civil, instituciones del Estado y gobierno central. Es decir, todo lo que sea grupos irregulares se van a oponer a todos los objetivos de la Fuerza Armada, sociedad civil, instituciones del Estado y gobierno central. Otra conflictividad es entre políticos de oposición contra Fuerzas Armadas y sociedad civil. Una tercera conflictividad de menor grado es el gobierno central contra políticos de oposición, indígenas, mineros y mineros ilegales. Siguiente, por favor. Aquí hablamos de este, ya es un histograma de lo que se llama ambivalencia de actores. Yo les denomino como actores de mayor riesgo, porque un actor ambivalente es aquel que puede estar a favor o en contra al mismo tiempo de nuestros objetivos. Entonces, dependiendo de los objetivos del actor, puede estar a nuestro lado o puede traicionarnos. Y si se da un escenario tendencial en el sistema de seguridad y defensa, entre los actores que se ven que tienen mayor ambivalencia, están empresas privadas, luego políticos opositores, indígenas, países impulsores del Foro Sao Paulo, gobierno central, instituciones del Estado, Fuerzas Armadas, organizaciones internacionales, sociedad civil, delincuencia organizada, industria de seguridad y defensa y mineros ilegales. En la siguiente está la redacción, por favor. Entonces, empresas, los de mayor riesgo, empresas privadas, políticos opositores, indígenas, países impulsores del Foro Sao Paulo. Luego, con menor ambivalencia, por su claridad de posicionarse frente a cada objetivo, están gobierno central, instituciones del Estado, Fuerzas Armadas, organizaciones internacionales, sociedad civil, hasta los gobiernos de la región. Todo este análisis que hemos hecho, tanto de la redacción del escenario tendencial y el análisis de juego de actores, es para el escenario tendencial. Lo mismo vamos a hacer para el escenario opuesto, redactar el escenario opuesto con las variables y las nuevas hipótesis, y vamos a ver cómo reaccionaron los actores frente a la construcción de un escenario opuesto. En este caso, hablamos que el sistema, ya estamos en el escenario opuesto, el Sistema Nacional de Seguridad y Defensa al 2030 se caracteriza por tener una moderada incidencia. Si antes era incipiente, ahora es moderada incidencia de las amenazas, riesgos y desafíos multidimensionales que requieren de una respuesta coordinada interinstitucional e internacional, ya que afectan diferentes ámbitos para aspectos como la presencia recurrente de manifestaciones y desorden público, con o sin infiltración de grupos violentos, el narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, pobreza y carencias sociales, medio ambiente y desastres naturales, crimen organizado, guerrillas y grupos subversivos. La siguiente variable, y con su hipótesis, sería la prevalencia de diversos erantes, ahora esta prevalencia de esporádicos, conflictos y problemas regionales e interrelacionados, como por ejemplo la migración, guerrillas, grupos paramilitares y otras bandas criminales relacionadas con el narcotráfico. Entonces, lo que estamos buscando es que a futuros
tenemos que crear unas estrategias para que a futuro estos conflictos sean esporádicos, porque la tendencia actual es diverso. Si no hacemos una estrategia para cambiar esto, van a seguir esta conflictividad en el 2030. Sigamos, por favor. Una apropiada efectividad de la planificación de la defensa nacional por medio de la revisión de normativas de evaluación del sistema de planificación y la eficiencia con la que se ejecuta el presupuesto para la defensa. Y este modelo es importante porque este modelo considera dos segmentos. El nivel político, es decir, las disposiciones o los lineamientos que dan a nivel político, pero también las Fuerzas Armadas con su organización, despliegue, operación, materializando lo dispuesto a nivel político, pero tomando en cuenta las restricciones presupuestarias producto de la crisis económica. Siguiente, por favor. El grado de contaminación, si tal vez la tenés que contaminar mucho, dice aquí el grado de contaminación por tareas extractivistas legales y ilegales en reducción, como la minería, petróleo, pesca, entre otros, que contaminan en sus operaciones, y debido a que el desarrollo de estas áreas va más rápido que la reacción del Estado para evitar. Siguiente, y con un moderado nivel de apoyo del sector defensa a otras entidades del Estado por medio de participación de las Fuerzas Armadas en tareas adicionales dentro del marco de sus competencias en apoyo a las instituciones del Estado. Siguiente, por favor. Y con una completa aplicabilidad de políticas públicas sobre igualdad, siendo esta temática un eje transversal en los objetivos, políticas, programas, estrategias, capacitaciones y formaciones en la gestión del sector defensa. Siguiente, por favor. Y un moderado grado de innovación y desarrollo. Si tal vez es incipiente, a futuro queremos un moderado grado de innovación y desarrollo tecnológico para la defensa en el sistema de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y más de más, y en los centros de investigación de Fuerzas Armadas, como por ejemplo, en qué áreas o en qué temáticas, en ciberdefensa, seguridad informática, electrónica, desarrollo de software, inteligencia artificial, aeronáutica, mecatrónica, telecomunicaciones, radares, propulsores de cohetes, materiales compuestos, cartografía, oceanografía, hidrografía, geología, espacio aéreo, suelos marinos, entre otras áreas. Y a continuación ya están las jugadas de los actores. Vemos que cuando utilizamos este software Mactor, como este gráfico que es del poder de los actores, independiente si es de escenario opuesto tendencial, los actores para este diagrama no variaron. Tanto en el escenario opuesta o el escenario tendencial es el mismo poder de los actores. Siguiente, por favor. Es decir, que independiente del escenario, los actores quedaron en esta importancia. Desde el más poderoso, uno de los países impulsores del Foro de Sao Paulo. Luego había políticos, opositores, sociedad civil, indígenas, gobierno central, gobiernos de la región, Fuerzas Armadas, mineros ilegales, y que basta las empresas privadas como el actor más débil o menos poderoso. Esto en relación a lo que influencia a los actores o poder de los actores. Ya en la parte de las alianzas, que es otro diagrama que nos da el software Mactor, igual lo que vemos en líneas rojas son las fuertes alianzas y en línea azul fuerte le sigue importancia. Y las azul más débil o grises son mucho menos importancia o de menos grado de alianza, ¿no? Siguiente, por favor, vamos a la redacción. Entonces aquí se armaron dos grupos. Alianzas de grupo 1. Lo que está con fuerte alianza rojo es fuerte alianza entre políticos, oposición e indígenas. Azul fuerte, la fuerte alianza de grupos irregulares, indígenas, políticos de oposición, mineros ilegales. Otra alianza se hizo países impulsores de Foro Sao Paulo, políticos de oposición, indígenas. Y una alianza más fuerte, mineros ilegales con países impulsores del Foro Sao Paulo. Y en otro grupo, que sí, se armaron diferentes alianzas, está el fuerte azul, entre gobierno central, Fuerzas Armadas, gobiernos de la región, instituciones del Estado, y una alianza más débil, sociedad civil, organismos internacionales, gobiernos de la región, Fuerzas Armadas, industria de la defensa nacional. Esto en relación a lo que son las alianzas. Vamos a ver lo que son conflictos. En el siguiente diagrama vemos, en cambio, líneas rojas son las más fuertes, conflictividad, y línea azul fuerte. El rojo, más fuerte conflictividad, y el azul fuerte le sigue importancia y conflictividad. Y la redacción tenemos a continuación. Hay conflictos entre actores cuando se da este escenario opuesto. Cuando queremos construir este escenario opuesto, va a estar estos grupos de actores que tienen conflicto. Entonces, hay un fuerte conflicto entre indígenas, el gobierno central, sociedad civil, Fuerzas Armadas, instituciones del Estado y gobiernos de la región.
Otra fuerte conflictividad se da entre gobierno central, grupos irregulares, políticos de oposición, indígenas. En relación al azul fuerte, hablamos de otra conflictividad del gobierno central contra políticos de oposición, países impulsores de Foro Sao Paulo. Otra jugada es Fuerzas Armadas contra grupos irregulares, mineros ilegales, países impulsores de Foro Sao Paulo. Otra conflictividad fuerte de la sociedad civil contra políticos de oposición y grupos irregulares. En la siguiente, instituciones del Estado contra grupos irregulares, mineros ilegales, países impulsores de Foro Sao Paulo. Y una última conflictividad es organismos internacionales contra mineros ilegales, grupos irregulares, políticos de oposición y gobiernos regionales. Finalmente, un azul débil, hay conflictividad más débil, empresas privadas contra mineros ilegales y grupos irregulares. Estas son todas las posibles conflictividades según el MACTOR que nos da en caso de que sea un escenario opuesto. Sigamos. Finalmente llegamos a lo que es igualmente la ambivalencia, histograma de ambivalencia entre actores. Igual vamos viendo cuáles son los actores de mayor riesgo, porque como les dije, ambivalencia es un actor ambivalente cuando pueden estar a favor o en contra de nuestros objetivos, pero dependiendo del interés de ellos. Entonces, hacemos nuestro escenario apuesta del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa y vemos que los más ambivalentes es sociedad civil, y luego países impulsores de Foro Sao Paulo, luego políticos opositores, gobierno central, fuerzas armadas, instituciones del Estado, organizaciones internacionales, delincuentes organizados, gobiernos de la región, mineros ilegales, indígenas, industria de defensa nacional. Y a continuación se redactaba estos actores, ¿no? Entonces dice, de mayor riesgo o ambivalencia, sociedad civil con países impulsores de Sao Paulo, serían los primeros. Y luego con menor ambivalencia porque hay claridad en posicionarse frente a cada objetivo, o están a favor o están en contra, pues ya sabemos desde el inicio. Entonces, en menor ambivalencia le siguen los políticos de oposición, gobierno central, Fuerza Armada, instituciones del Estado, organizaciones internacionales, delincuentes organizados, gobiernos de la región, mineros ilegales, indígenas, industrias de defensa nacional y empresas privadas. Entonces, más o menos, esto es lo que rápidamente se puede obtener por medio de las herramientas prospectivas, con apoyo del software MACTOR, y simplemente he tratado de presentar dos escenarios, el tendencial y la apuesta, y podemos hacer también, de ser casos, se hace un espectro de escenarios donde dentro del escenario optimista, el pesimista, y escenarios adversos, los cisnes negros, puede haber N escenarios cisnes negros, y en base a eso también ya la planificación más completa, porque sabíamos cuál es el escenario opuesta, cuál es la tendencia y cuáles son los posibles escenarios adversos, los cisnes negros, y en base a eso hacemos nuestro plan institucional, pero también hacemos los planes de contingencia en caso de que se den esos escenarios cisnes negros. Y para finalizar les dejo mi correo electrónico, villasis.david@gmail, y al final me parece que hay una pregunta para cada expositor y luego más preguntas se nos mandan a los correos electrónicos por medio del moderador. Muchas gracias, Marco, y gracias a todos la atención. Muchas gracias al doctor David Villasís por habernos compartido estas valiosas reflexiones y estos escenarios prospectivos, que nos caracterizó el escenario tendencial y el escenario apuesta para la seguridad del Ecuador para 2033. Invitamos a las personas que nos acompañan a plantear sus preguntas en el chat para nuestros expositores. Continuaremos con la tercera conferencia. En este caso contaremos con el valioso aporte de el general Jorge Peña, de la República del Ecuador, y el tema que nos tratará es el futuro de la cooperación internacional antidrogas en el Ecuador. El general Jorge Peña cuenta con una licenciatura en Ciencias Militares de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, una diplomatura en Prospectiva Estratégica, un diplomado en Defensa y Seguridad y Manejo de Recursos de Defensa del Centro de Estudios Hemisféricos en Estados Unidos, un curso de métodos cualitativos y cuantitativos para investigación en relaciones internacionales de la Flaxo, diplomado en Planificación Estratégica y Liderazgo y diplomado en Manejo y Resolución de Conflictos de la Army War College en Estados Unidos, y actualmente desarrolla una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador en Gestión del Desarrollo y Crisis. En general se ha desempeñado como asesor político, estratégico y resolución de conflictos en el oriente ecuatoriano para Andes Petroleum, comandante general del Ejército en la República del Ecuador, jefe del Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador,
presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Misiones de Paz, ALCOPAZ, director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, subsecretario de Defensa Nacional, subjefe del Estado Mayor, planificador del Ejército, director de la Academia de Guerra del Ejército, jefe del Plan Maestro del Ejército, asesor del Colegio Interamericano de Defensa, asesor del señor Ministro de Defensa Nacional y profesor invitado en el Instituto Nacional de la Defensa, un muy destacado experto ecuatoriano en temas de seguridad y defensa, y nos compartirá la charla El futuro de la cooperación internacional antidrogas en el Ecuador. Adelante, General Peña. Muchas gracias. En primer lugar, aclarar que no soy un experto, ni me lo creo, pero trato de dar lo poco que pueda tener de experiencia con mi buena voluntad. Voy a compartir la pantalla para iniciar mi exposición. Tengo que destacar en primer lugar algunos aspectos del narcotráfico, como para entrar en contexto del tema que deseo tratar, porque una de las amenazas que más afectan a la seguridad en general y a la seguridad ciudadana es sin duda este crimen transnacional que es el narcotráfico. Carmen Merino, en un artículo publicado en el periódico digital La República del Perú, el 21 de mayo del 2019, indicaba que la economía mundial podría crecer 1 punto cada año si los recursos puestos en el circuito del narcotráfico se destinarían al desarrollo de la economía formal. Según reportes de la United Nations Office on Drugs and Crime, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el narcotráfico genera aproximadamente ganancias anuales por un total de 650.000 millones de dólares. Estos son estimados que podrían ser más. De esto, 90.000 millones es lo que genera solamente el tráfico de la cocaína. Puesto en contexto, la suma de la facturación de los 20 equipos más poderosos del mundo de fútbol. Ellos facturan 16.700 millones de dólares. Es decir, todos estos equipos del mundo facturan únicamente el 2.5% del dinero que mueven los narcos. Un reporte de esta misma Oficina de Naciones Unidas del 2021, obsérvense en estos gráficos qué es lo que ellos indican. Corresponden estos datos al año 2019. El área de cultivo global de coca, a lo que me estoy refiriendo, corresponde a 234.200 hectáreas, que correspondería a 328.000 estadios de fútbol. La producción global alcanzó 1.784 toneladas de cocaína pura, de la más pura, y 1.436 toneladas de cocaína de menor pureza. Nótese que a pesar de que el área de cultivo ha disminuido en un 5%, en cambio la producción ha aumentado. Esto significa aumentado no solamente en cantidad, sino también en pureza, lo que evidencia que la industria del narcotráfico está en permanente evolución. En cuanto a Europa se refiere, observamos en este gráfico, que también es de esta misma Oficina de Naciones Unidas, que la cadena de suministro de cocaína a Europa se ha vuelto mucho más eficiente, con un producto más puro y con más disponibilidad. Por otro lado, del mismo reporte se desprende que alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo en el último año. Esto ya hablando del 2021. Y más de 36 millones de personas tuvieron trastornos de consumo. Los mercados de droga en la dark web, que se le llama ahora, los más importantes, ya tienen un valor de 315 millones de dólares en ventas anuales. Esto es las ventas por internet. Aunque esto solo es una fracción de las ventas totales de droga, esto ha tenido una tendencia a crecer en 4 veces desde el 2011. O sea, están utilizando las nuevas plataformas para vender drogas y otras sustancias, y es probable que dé paso a un mercado globalizado en el que todas las drogas estén más disponibles y accesibles en cualquier lugar.
Esto a su vez podría desencadenar cambios acelerados en las pautas de consumo de drogas y tener consecuencias para la salud pública, según el informe al que me estoy refiriendo. También señala que las cadenas de suministro de cocaína a Europa se están diversificando, como ya lo hemos visto en el gráfico, lo que hace que los precios bajen y la calidad aumente, amenazando así a Europa con una mayor expansión del mercado de cocaína. Hablando del impacto del COVID, todavía no se puede ver el impacto en los desafíos de la droga, pero el análisis sugiere que la pandemia ha traído consigo un aumento de las dificultades económicas que probablemente haga más atractivo el cultivo de drogas ilícitas para las frágiles comunidades rurales. El impacto social de la pandemia, que ha provocado un aumento de la desigualdad, de la pobreza, las condiciones de salud mental, especialmente en las poblaciones ya vulnerables, son factores que podrían empujar más a las personas al consumo de drogas. Además, como hemos vivido ya en nuestros países y en años más recientes en el Ecuador especialmente, el narcotráfico trae consigo algunas amenazas a la seguridad del Estado, incluida la seguridad ciudadana, como son el sicariato, la trata de personas, guerras entre bandas rivales de narcotráfico, lavado de activos, contaminación del sistema de justicia y de los entes de control, en definitiva de muchas de las autoridades, microtráfico, descontrol o control por parte de las mafias de los narcos en el sistema penitenciario. Esto es relevante porque en el Ecuador hace poco, en febrero, vimos con espanto los crueles asesinatos que se produjeron en 4 cárceles del país, como sincronizadamente. Una masacre que dejó 79 muertos dentro de estas cárceles. Pero el temor de que en cualquier momento esta situación se repita continúa latente. La masacre del 23 de febrero fue la peor en la historia carcelaria del país. Pero también en 2018 hubo 15 muertes violentas en centros carcelarios, en 2019 fueron 32 y en el 2020 ascendieron a 51. Esto claramente es una guerra entre carteles de droga que se disputan espacios no solamente en el territorio nacional, especialmente en la costa, sino también dentro de los centros penitenciarios. Es así que el Ecuador, que se preciaba y se precia de ser una isla de paz al no tener grupos insurgentes de las magnitudes de nuestros vecinos y casi la ausencia de cultivos de droga, se ha constituido en cambio en un centro de acopio y de distribución de coca, con la utilización de nuestros puertos y de nuestro espacio aéreo y con un tráfico regular de drogas por aire con la utilización de pistas clandestinas. ¿Qué es lo que pasa? Que los narcotraficantes, ellos sí hacen un buen análisis prospectivo, hacen escenarios, planifican y determinan qué puede ser lo mejor para que rinda su negocio. Y se dan cuenta que la ubicación privilegiada del Ecuador y de sus puertos y de la carga que transportan hacia Europa especialmente, les va a ayudar en su negocio. Obviamente, y para ser justos, no puedo dejar de mencionar que la Policía Antinarcóticos ha hecho un trabajo titánico, ha hecho importantes capturas de droga, a pesar de no tener todos los recursos, ni tener toda la colaboración, ni la política de Estado que podría ayudarles. Y también hacen aprehensión de delincuentes que lamentablemente no todos son juzgados adecuadamente porque también hay contaminación en el sistema de justicia. A continuación quiero presentarles un par de datos sobre la contaminación de contenedores, especialmente, que es algo que ha afectado en el Ecuador últimamente. Los puertos ecuatorianos que más movimiento tienen en cuanto a contenedores con cargas de exportación, especialmente a Europa, como menciono, son Contecón, Guayaquil, Pozorja, todos en la misma región de la provincia del Guayas. En Europa, los destinos que tienen esta carga, porque son contenedores que van hacia allá, permite transportar grandes cargas de cantidades también de droga, porque son contaminados estos contenedores para que la droga vaya hacia los puertos que les interesa en Europa y en Asia a los narcotraficantes.
Y estamos hablando de puertos en Holanda, en Bélgica, en Grecia especialmente. Además, como podemos observar, la carga que más se contamina con cocaína acá en el Ecuador es de banano, de atún y de pulpa de frutas. Esto cobra sentido porque son las que tienen los destinos que a los narcos les interesa para su distribución en los puertos de Europa. Ojo, esto no es circunstancial, sino que obedece a un análisis estratégico, como ya lo he mencionado, y su consecuente planificación de los narcotraficantes para lograr que su distribución sea más eficiente. Por ejemplo, buscan más los contenedores con banano, porque es más fácil contaminar estos contenedores y porque los contenedores de banano son más altos, tienen mayor capacidad. Entonces, obviamente, van a tener mayor capacidad para contaminación de la droga. Entonces, a donde quiero llegar, y si tenemos visión de futuro para definir las amenazas a la seguridad, si lo hacemos con planificación estratégica de los escenarios, en otras palabras, si nos ayudamos de la perspectiva, el crimen transnacional que sí lo hace, nos va a ganar o sea, va a ser más difícil que nos gane la batalla si nosotros también actuamos con esa visión de futuro. No quiero decir que no se hace prospectiva y que no se levante escenarios y que no tenemos una buena visión de futuro, porque de lo que yo conozco, especialmente Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sí tiene una planificación estratégica adecuada. Fuerzas Armadas con la política de defensa nacional, la última en el 2018, actualizada, porque venimos haciendo nosotros perspectiva estratégica desde hace mucho tiempo y planificación estratégica también, y la Policía Nacional con su Plan de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana 2019-2030. Pero la seguridad debe ser tratada en forma integral, donde deben intervenir otros actores importantes como Fiscalía, Contraloría, Función Judicial, Salud, Educación. Es decir, qué pena y que yo lo diga, todo lo que se debe reconstruir en el Ecuador. Pero esto no lo vamos a lograr solos. Ahí viene lo que yo menciono en el título de mi presentación, que debemos hacerlo en cooperación. Los informes de Naciones Unidas, los expertos, todos hablan de cooperación internacional para la lucha contra el crimen transnacional. De hecho, en el Ecuador ya tenemos este tipo de convenios a través del Ministerio de Defensa, especialmente que tiene su oficina dentro de la Subsecretaría de Gabinete de Cooperación Internacional. Tenemos el convenio con el Comando Sur, especialmente de los Estados Unidos, ya están operando un par de aviones tipo Orión para combate al narcotráfico y otros crímenes, desde Guayaquil, desde Galápagos, según el convenio. Y con el nuevo gobierno se espera que la política internacional de cooperación, que incluye la cooperación de lucha contra el narcotráfico, también se reactive o se fortalezca. Y pienso que a más de los esfuerzos que el país hace, también debemos seguir un ejemplo que tienen Panamá y Colombia. Ellos acudieron a una oficina dentro de Naciones Unidas y dentro de esta oficina de combate de la droga y el delito que se llama la PCC, la de control de contenedores. Esta oficina les ayuda con tecnología, con asesoramiento, les hace que trabajen integralmente entre agencias, y ambos países han tenido excelentes resultados con la colaboración de estos expertos para mejorar el control de la contaminación de los contenedores en sus puertos. Esto como parte de la lucha antinarcóticos. Aquí, por ejemplo, es muy interesante ver un sistema Sniper que ellos tienen y que se probó ya en Europa, en el puerto de Gdańsk, en Polonia, que es una especie de aspiradora que saca todo el aire del contenedor, le analiza en una máquina y determina si es que está contaminado o no con droga en forma muy eficiente y bastante rápida. Hacen todo tipo de estrategias y dan los recursos, o sea, al país no le cuesta ni medio esta colaboración que hace Naciones Unidas para que el país pueda hacer este programa. El actual presidente, en congruencia con su plan de gobierno, debe implementar las medidas adecuadas para el combate al crimen transnacional, para conseguir una seguridad integral, como yo había mencionado, como política de Estado y no solamente como un plan del sector seguridad. En conclusión, el Ecuador como Estado debe ejecutar con urgencia
un plan de seguridad integral antidrogas que considere seriamente la cooperación internacional con criterios de integralidad, cooperación interagencial y con la participación de todos los sectores de la sociedad, basado siempre en un análisis prospectivo que les permita realizar una planificación estratégica a largo plazo. Y humildemente esta recomendación para el Ecuador puede servir como recomendación para la región, que seguramente están trabajando en eso, porque todos estamos preocupados del crimen transnacional. Estoy terminando. La responsabilidad, el compromiso y la lucha es de todos. El futuro no solo se prepara, se concibe, se diseña, sino que también se diseña y se construye. Son palabras de Tomás Mirkus. Muchas gracias. Atento a su mandar para las preguntas. Muchísimas gracias al general Peña por habernos compartido estas valiosas reflexiones y esta perspectiva sobre la dinámica del narcotráfico en la región andina y cómo afecta también a la República del Ecuador, lo cual para Costa Rica también nos es sensible porque Costa Rica y el Ecuador pues somos países que compartimos fronteras marítimas, además de los lazos de hermandad histórica que nos unen. Vamos a continuar con la última exposición de fondo. El tema nos lo presentará Carlos Bonmarchal Murillo, del Ministerio de Planificación de la República de Costa Rica, y se intitula Seguridad Ciudadana, un pensamiento de largo plazo en la Agenda 2030. Procedo a presentar al expositor. Carlos Alonso Bonmarchal Murillo es costarricense de 38 años de edad, con profesión estadístico de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en agricultura ecológica del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y ha desarrollado cursos de prospectiva en la AECIT, Guatemala, con cursos de planificación, gobierno y desarrollo, también de prospectiva, nuevas escuelas para América Latina y el Caribe, y en la CEPAL con el curso de prospectiva y objetivos de desarrollo sostenible. Es docente de estadística en la Universidad de Costa Rica y estudiante de enseñanza de la matemática en la Universidad Estatal a Distancia, y se desempeña como coordinador de la Unidad de Análisis Prospectivo y Política Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, coordinador de la Subsecretaría de Población ante Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, miembro del Nodo de Prospectiva en Costa Rica ante Millennium Project y la Red Iberoamericana de Prospectiva Rivera. El máster Carlos Bonmarchal nos expondrá Seguridad Ciudadana, un pensamiento de largo plazo en la Agenda 2030. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y a los compañeros con sus excelentes presentaciones que antecedieron mi espacio y que va muy vinculado toda la temática en relación a esta última presentación que espero que igual les sea de mucho agrado. Voy a comenzar a colocar la presentación. Cuando estaba escuchando las ponencias tanto de don Jordi como de don David y de Jorge, me llamaron mucho la atención por toda esta complejidad en tiempos no normales, ¿verdad? Postnormales o súper complicados en materia de una pandemia como la es la del COVID, pero también en cuanto al trabajo que uno busca desarrollar en el ministerio. En el ministerio tenemos este pensamiento prospectivo de largo plazo, ya por más de 11 años, ¿verdad? Con la generación de escenarios a futuro, tanto desde el escenario apuesta, el escenario deseado, el catastrófico, como muy bien lo expuso el profesor don David, y en un marco de siempre buscar una renovación de la forma en cómo planificamos o cómo vemos nuestro trabajo. Y de ahí me gustó mucho el aporte de don Jorge al mencionar de que se tiene que trabajar en seguridad, pero desde un enfoque integral, multiactor, multiescalar y multisectorial, ¿tá? De ahí también, cuando estuve preparando el material para la presentación, hice como el recuerdo de varias experiencias de vida
que uno ha tenido y que lo han marcado en materia de la seguridad. Por ejemplo, y para los compañeros de otros países y compañeras de otros países, una vez iba caminando hacia una terminal de autobús acá en Costa Rica, San José. Hice el envío de encomiendas, pero cuando me devolví hacia el centro, hacia las principales avenidas de la ciudad de San José, se me apareció un muchacho con una gabardina, nunca se me olvida. Yo estaba ingresando al Ministerio de Planificación y comencé a estudiar la planificación a largo plazo. Cuando este muchacho se me aparece, cuando este hombre se me aparece con esta gabardina, me abre la gabardina y me dice: compre algo para que se pueda defender. Entonces, para sorpresa mía, tenía en esa gabardina blackjacks, arnés, gas pimienta, todo tipo de arma blanca y de fuego que uno podía tener como si estuviera entrando en una tienda. Y lo que me sorprendió es que el muchacho no intentó asaltarme, sino que me dice: para que se pueda defender. Yo le dije: no, muchas gracias, y seguí caminando, pero mantuve el pensamiento de qué lástima. Posiblemente en un escenario futuro va a llegar un momento en donde, ojalá no, pero la gente va a querer andar armada con todo tipo de artefactos para sentirse seguro. O sea, eso para mí fue un pensamiento y un escenario catastrófico de un futuro que yo no quiero que mis hijos ni mis hijas, mis nietos o mis nietas lleguen a heredar en una Costa Rica de largo plazo, ¿verdad? De ahí, en el Ministerio de Planificación también, en el marco de la prospectiva, nos apostamos a la ratificación del compromiso internacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que es una agenda que contiene 17 objetivos, propone un plan de acción, ¿verdad? Porque ese plan de acción, cuando las personas lo descargan de las páginas de Naciones Unidas, bueno, no necesariamente así es la tropicalización o la naturalización en cada uno de los 193 países que conformaron este pacto, pero esa propuesta de acción, esa propuesta de plan de acción es para tratar de lograr un equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible. ¿Cuáles componentes? Bueno, el componente ambiental, el componente económico y este componente social, en donde tenemos el sector o el eje o la dimensión de seguridad ciudadana y seguridad y paz, conflictos. Ahora sí, ¿qué conlleva a todo este desarrollo sostenible? Bueno, el desarrollo sostenible desde su definición en el informe de Brundtland en 1987 es el tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. De ahí esta situación, ¿verdad? De que cuando me pasó esta experiencia personal, dijera cómo va a ser la Costa Rica para con un hijo o una hija en materia de seguridad. Claro, en todo ese ambiente o todo ese enfoque de desarrollo sostenible donde lo social tiene que estar de la mano de lo ambiental y de lo económico, y dentro de lo social, económico y ambiental tenemos un componente muy importante que es el de la seguridad. Por eso la Agenda 2030, ¿verdad? Es un esfuerzo por lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible para las personas, el planeta, la prosperidad, favoreciendo la paz en un clima de mayor libertad y que los países trabajen en una alianza colaborativa para su ejecución, como los ejemplos que muy bien exponía el doctor don Jorge en su presentación anterior. ¿Por qué es relevante esta temática? Bueno, porque de acuerdo con el programa, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los elevados índices de crímenes, ¿verdad? Están relacionados, o de violencia, están relacionados a la limitación de oportunidades
para algunas personas, ¿verdad? Principalmente las que están en condición de vulnerabilidad, y la existencia de la desigualdad de acceso a las oportunidades. Restringe las opciones de vida de muchos de los sectores de la población, ¿verdad? Limitando desde la opción para satisfacer sus necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización de una persona en el marco de su desarrollo humano, social, económico y ambiental, o un desarrollo integral. En este sentido, el crimen o la violencia puede ser visto como un problema profundamente relacionado con el desarrollo de corto, mediano y de largo plazo, y que resulta en una falta de confianza de las instituciones de la seguridad del Estado, como la policía o el sistema judicial, ¿verdad? En detrimento, lo que puede llegar a ocasionar que se ponga en detrimento la opinión popular que se tiene en términos de confianza ante el sistema que tiene que brindar o que tiene que contribuir a esa paz, esa justicia y esas instituciones sólidas. La violencia y el temor limitan a su vez las oportunidades y se convierten en obstáculos del desarrollo humano, el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Es ahí como el Ministerio de Seguridad Pública, con un excelente estadístico que es Warner Cavero, menciona que la criminalidad y la violencia en Costa Rica y en el mundo constituyen en la actualidad un problema político-social de primer orden que exige la necesidad de implementar medidas concretas para disminuirlas, ¿verdad? Para disminuir estas manifestaciones de violencia y particularmente en la delincuencia común, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población costarricense y digamos aquí toda la población mundial. La delincuencia urbana es una de las manifestaciones más notorias de la violencia contemporánea, ¿verdad? Las ciudades enfrentan altas tasas de delincuencia que amenazan los sentidos de seguridad de la población. Y ahora, mucho más, cuando uno analiza lo que son las denuncias o reportes de una tasa de violencia doméstica o tasa de penalización de violencia contra las mujeres en términos de pandemia, y que ni se diga las otras manifestaciones de violencia que uno puede hacer estudio en el país o en cualquier otro lugar. Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle, lograr que las ciudades sean más seguras, son ingredientes indispensables para un desarrollo sostenido, un desarrollo integral, un desarrollo que promueva el alcance de oportunidades, ojalá para toda la población, con un enfoque de derechos humanos sin discriminar a ninguna persona. Claro, todo esto va acompañado de un análisis estadístico, ¿verdad? Como bien lo explicaba el doctor David en su ponencia, hay que hacer una búsqueda de los principales indicadores en el tema que uno puede o que pretende analizar. De ahí, por ejemplo, indicadores que están en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es el 16.1.1, en el marco de la tasa de homicidios dolosos reportados acá en el país, uno llega a ver que por lo general esa tasa de homicidios dolosos, ¿verdad? En donde yo tengo el dolo, o sea, la intención de quitarle la vida a la otra persona, radica en promedio en 11,1 por cada 100,000 habitantes en Costa Rica, que si uno la llega a comparar a niveles internacionales, podemos llegar a pensar que estamos bien, pero ese pensamiento es solo una visión y no una visión integral, porque eso implica que por lo menos cada año hay más de 550 homicidios dolosos en nuestras sociedades, ¿verdad? Y cuando uno lleva la desagregación, bueno, tiene tanto la preocupación
para esas muertes, en el caso de los hombres, que por lo general están vinculadas a condiciones de narcotráfico y ajustes de cuentas, como muy bien lo explicaba el doctor Jorge, y en un caso particular para las mujeres que por lo general está asociado a un acto violento sumamente preocupante en materia de femicidios en el país. Cuando uno también hace el análisis de estas estadísticas, lleva al pensamiento de otra vivencia personal que cuando tuve un vuelo internacional y estaba haciendo escala en El Salvador, me compré un periódico para leer las noticias mientras esperaba la escala, y me acuerdo del titular de la página que decía: los ticos nos tienen miedo, ¿verdad? Los costarricenses nos tienen miedo. Y yo, qué extraño, si no estamos en competencia de mundial o no hay un partido ahorita entre El Salvador y entre Costa Rica. Entonces, ¿por qué un periódico del país de El Salvador dice en su titular: los ticos nos tienen miedo o los costarricenses nos tienen miedo? Y claro, era un apartado sobre seguridad, porque lo que mencionaba en ese entonces, y estamos hablando de 2012, 2013, era un análisis que hacía un periodista salvadoreño, donde decía que Costa Rica estaba comenzando a reportar tasas de violencia o de criminalidad cercanas a cuando ellos comenzaron a tener los problemas que hoy en día lastimosamente tienen países, no solo El Salvador, sino centroamericanos. Entonces la apuesta es, ok, Costa Rica posiblemente tiene una tasa de homicidios dolosos en comparación con otros países más pequeña, pero eso no quiere decir que no tengamos que pensar en un futuro y que evitemos ese escenario catastrófico de que nuestras estadísticas en violencia e inseguridad se vayan a disparar. Bueno, hay momentos, ¿verdad? Cuando uno hace el análisis de los homicidios dolosos a través de un año, por los meses, uno llega a ver que hay como patrones que son comportamientos, pero esos comportamientos son importantes para la apuesta de las mejores intervenciones estratégicas que se puedan realizar, pero no solo intervenciones estratégicas en materia del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Paz o del Poder Judicial, sino, como lo mencionaba el doctor Jorge, un análisis integral de cómo está la cultura, de cómo está la educación, de cómo están las oportunidades de desarrollo para cada persona. Y eso conlleva también a una situación en donde, a diferencia del caso ecuatoriano, ¿verdad? Costa Rica no posee ejército, pero cuando vemos el número de armas de fuego decomisadas, ¿verdad? Por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, vemos que a través de los años se llega a tener un promedio de más de 2,000 armas de fuego decomisadas. Y por lo general, los indicadores de seguridad, por lo menos en Costa Rica, poseen una cifra negra, digamos, una tasa de no captura del dato de 75% en promedio. Para algunos delitos es menos, para otros delitos es más. Entonces, si se llegan a reportar más de 2,000 armas de fuego decomisadas al año, que son por la tenencia ilegal, imagínense la cifra si uno tuviera todos los registros de la cantidad de armas de fuego de forma ilegal que hay en el país. Esto está muy relacionado porque, bueno, con este tipo de armas, tanto las armas blancas, las armas de fuego, se llegan a cometer delitos como ¿qué? Como asaltos, robo, hurto y robo también de vehículos, que dependiendo del desarrollo relativo de nuestros gobiernos locales, ¿verdad? Nuestros cantones o distritos, bueno, así también van a ser las manifestaciones de violencia, porque por lo general en lugares de más desarrollo y con esta mega tendencia de urbanismo en nuestras comunidades,
bueno, se llegan a dar más manifestaciones de violencia en el marco de un modelo de desarrollo de mayor urbanismo para la población. Pero también hay que revisar la situación de cuánta es la inversión del Estado, ¿verdad? Y en términos porcentuales, uno ha visto que por lo general, y ahora mucho menos con la situación de pandemia, ese gasto del Estado va a ir siempre como a una tendencia a la baja. Esperemos que no sea como sostenido, ¿verdad? Pero que por la situación de pandemia y la posible recesión que tenemos ahorita para el crecimiento económico del país, bueno, cada vez tengamos que hacer más recortes y que esos recortes no vayan en un detrimento de nuestra seguridad para todas nuestras personas y para todos nosotros, para todas nuestras personas que queremos proteger, ¿verdad? Y que le queremos brindar una Costa Rica y un mundo más seguro, más inclusivo y con mayores oportunidades. Toda esta información en materia de la planificación de largo plazo, en la elaboración de escenarios a futuro en el marco de la prospectiva, es que nos tiene que llevar a una reinvención o a un cambio de paradigma o a una nueva postura de planificación y administración en el marco del liderazgo del gobierno. ¿Por qué? Porque se tienen que emprender nuevas negociaciones, ¿verdad? Nuevas formas de análisis para que conlleve digámosles, tal vez un fortalecimiento de los instrumentos de planificación que realizan nuestras instituciones y organizaciones, que se tenga una buena planificación del financiamiento, principalmente en aras de un recorte presupuestario, y que todo eso emprenda la ejecución de las mejores intervenciones estratégicas con un seguimiento adecuado y procesos de evaluación que le permitan ver y conocer cuál es la inversión obtenida en el marco de todo este tipo de planificación de corto, mediano y de largo plazo. Y ahora, ¿por qué esto también se vuelve tan relevante? Bueno, porque por estas razones, la seguridad ciudadana no debería ser vista exclusivamente como la reducción de los índices de delincuencia, sino más bien como el resultado de una política con un enfoque integral, sostenible, participativo, multidisciplinar, multisectorial y multiactor. Ese enfoque implica la inclusión de elementos para la mejora de la calidad de vida de la población, una acción comunitaria para la prevención del crimen, sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos, y por último, una educación basada en valores, respeto por el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos con enfoque de población y no discriminación para ninguna persona. Es de ahí que por eso el Ministerio de Planificación Nacional trabaja y hace la inversión en horas hombre, en horas mujer, junto con las demás instituciones públicas, sector academia, sector de organizaciones de sociedad civil, sector empresarial, tanto público como privado, sindicatos, cámaras y demás, para la apuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Como toda una integralidad, porque esto hay que verlo, hoy estamos hablando del ODS o de temas que están relacionados al ODS 16, pero ese ODS 16 tiene conexión con los demás 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque no solo con un ODS vamos a poder promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y todas y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. También es un tema que se trabaja en el marco del Millennium Project y de la Red Iberoamericana de Prospectiva, ¿verdad? Cuando uno ve
la convergencia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los 15 grandes retos para América Latina y el Caribe que se exponen con una visión del 2050, pero siempre haciendo la convergencia de que la temática de la seguridad ciudadana y la atención del crimen organizado, tanto nacional como internacional, es uno de los ejes o es uno de los puntos fundamentales para el tratamiento de un desarrollo integral, un desarrollo sostenido, un desarrollo sostenible para las personas, para la sociedad, para la economía y para el ambiente en Costa Rica y en todo el mundo. Y ahí, Don Carlos, finalizando, ajá, sí, ¿sería tan gentil de ir cerrando su intervención, por favor? exacto, ya estoy por finalizar, gracias. Sí, De ahí, el ODS 16 propone configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y todas y contribuir a todos los niveles de las instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas. En un abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que tratarse de forma integral, ¿verdad? Porque no es que un ODS sea más prioritario que el otro, es que la convergencia en un modelo de desarrollo intersectorial, multiactor y multiescalar es lo que pone en marcha un cambio en nuestras sociedades. Y el tema de seguridad es un componente esencial para el mismo. De ahí el agradecimiento para finalizar mi presentación a la Biblioteca Especializada Luis y Felipe Molina, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica por este espacio. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias a don Carlos von Marshall del Ministerio de Planificación de la República de Costa Rica por estas valiosas intervenciones. Vamos a proceder a un espacio de preguntas con nuestros expositores para el día de hoy. Tenemos una pregunta para cada uno de ellos y invitamos a nuestra audiencia a plantear algún comentario adicional que quisieran que nuestros expertos nos compartieran el día de hoy. Voy a proceder a leerles las preguntas a cada uno de ellos y luego vamos haciendo una ronda de respuesta en función de el orden de las presentaciones para llevar esa estructura. La primera pregunta sería para el doctor Jordi Serrapino. Considerando pues esa amplia trayectoria que tiene el profesor Serrapino en estudios prospectivos de 40 años ya de trabajo y de investigación, nos gustaría que nos compartiera qué reflexiones se hicieron en esos años de investigación sobre lo que vivimos hoy en día, que es una pandemia, ¿verdad? No podríamos decir que la pandemia era un escenario imprevisto para el siglo XXI, pero tal vez que nos contara antes de la pandemia cómo se visualizaba ese escenario en este mundo pues, normal. Para el doctor David Villasís, la pregunta sería en el sentido de que, ¿cuál es ese actor que debe catalizar esa transformación del escenario tendencial al escenario de apuesta? Es decir, quién debería liderar para que esa tendencia que se está dando se transforme. Y en ese marco, uno cuando compara los escenarios y las dinámicas de conflictividad, se encuentra que en el escenario tendencial, el conflicto entre actores es un conflicto muy previsible. Por ejemplo, Fuerzas Armadas contra grupos irregulares. Pero en el escenario de apuesta, ese conflicto es más difuso y caótico. Entonces, tal vez reflexionar en torno a ese elemento. Para el general Peña, teníamos una pregunta de la audiencia que ya él ha ido abordando en el chat, que se refiere al tema de la tecnología de análisis de aire para contenedores, si podría abundar un poco más en ese proceso y esas negociaciones. Y también una pregunta que podría tener que ver con, considerando su experiencia en el liderazgo en las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el estudio de la seguridad, ¿a qué se debe que en el Ecuador no se haya logrado todavía una política de Estado para hacer ese abordaje de seguridad integral, considerando que hay dinámicas pendulares
que pueden tener mucho que ver con el tema de liderazgo gubernamental. Y finalmente, para don Carlos von Marschall, la pregunta sería en el sentido de cómo, desde el punto de vista prospectivo, se ha venido o se ha articulado a nivel de Costa Rica una inteligencia prospectiva a nivel de Estado que se interrelacione con otras dependencias gubernamentales, como ocurre en otros países donde la inteligencia estratégica está centralizada en un medio, un mecanismo de coordinación de alto nivel. ¿Cómo ha sido esa dinámica en el caso de Costa Rica? Tal vez esas preguntas para motivar a nuestros invitados, y si se presentara alguna pregunta adicional de parte de nuestra audiencia, hacemos una segunda ronda muy puntual. Adelante, don Jordi. A ver, el tema de la pandemia, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que era algo que se había anunciado repetidas veces. Es decir, si no me equivoco, el informe que hacen cada año el Millennium Project, en el informe de 1997, ya alertaban de la probabilidad de que tuviéramos una nueva pandemia global. En ese caso lo atribuían tanto al calentamiento como al hecho del incremento de viajes. Para nosotros, la pandemia es un caso de lo que nosotros llamamos un elefante negro. Es decir, sucesos que han sido ampliamente anticipados, a los que se ha asociado una probabilidad alta de ocurrencia y que, sin embargo, hemos preferido creer que no pasaría, ¿no? Incluso cuando ya empezaba a desarrollarse la pandemia de la COVID, algunos gobiernos, como el español, nos decían que tranquilos, que estamos preparados, que esto es un resfriado un poco más agresivo, pero que seguro que la podremos gestionar sin problema. Por tanto, para nosotros la pandemia es interesante porque tiene que ver con el hecho de que muchas veces anticipamos mal, no porque la información sea deficiente, no porque el método no sea suficientemente correcto, sino porque dejamos que nuestras preferencias enturbien nuestro juicio, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, también el caso de las crisis económicas, ¿no? ¿Cuántas veces los gobiernos dicen, no, que aquí no va a haber recesión y acaba habiendo? Y eso nos pone en alerta que cuando anticipamos, cuando hacemos prospectiva, tenemos que tener siempre la precaución de analizar por qué llegamos a ciertas conclusiones y hasta qué punto nuestras preferencias están interfiriendo en nuestro juicio. Muchas gracias al doctor Jordi Serra por estas valiosas reflexiones. Continuaremos con el doctor David Villasís. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marco Vinicio, y gracias por la pregunta. Bueno, justamente cuando esta herramienta que se utiliza para juego de actores, que es el MACTOR, es muy útil, y especialmente en inteligencia, para analizar las posibles jugadas de los actores. La idea es advertir qué jugadas se dan antes de que suceda. Entonces, si decimos se va a dar una situación a futuro o un escenario, puede ser un escenario optimista, un pesimista, una apuesta o un adverso, y si analizamos los diferentes jugadas de los actores, se pueden tomar medidas correctivas. Lo que en relación a cuál sería el actor catalizador, yo pienso que es importante esto de la cohesión o integración entre los diferentes actores del Estado. No se puede trabajar independientemente o cuando hay muchos grupos opositores y aspectos que afecten a la seguridad. Y cuando entre sociedad, Fuerzas Armadas y gobiernos no hay unos lineamientos generales, lo que se trata es planificar con políticas de Estado de largo plazo, evitando esto de que por periodos de gobierno se cambie cada 4 años y vengan nuevas ideas o nuevas políticas. Lo que se está buscando es planificar a largo plazo, tanto planes, programas y proyectos que se pueda permitir llegar a la construcción de escenario opuesto, no solo en términos de un país, sino también en seguridad. Entonces, las estrategias que tenemos que procurar es siempre tratar unas estrategias para construir un escenario apuesta, pero también tener unas estrategias para evitar escenarios adversos o cisnes negros y una especie de planes de contingencia para evitar esto. Es importante que siempre lidere el gobierno de turno, quien es el que tendría que unificar los diferentes objetivos de los diferentes actores, pero orientando hacia el bien común y hacia los objetivos que se pretende alcanzar como Estado. Entonces, simplemente esto era una simulación
se pueden hacer diferentes simulaciones para los diferentes escenarios, pero la clave está en el trabajo conjunto, en el trabajo en equipo, y siempre con miras de ver que el objetivo a nivel de Estado y procurando el beneficio para el país, ¿no? Tratando de que salga adelante el país y en temas de seguridad tratando de reducir a lo máximo estas amenazas que se presentan actualmente y a futuro. Eso sería de mi parte, gracias. Muchísimas gracias, doctor Bellasís. Continuamos con el general Peña. Adelante. Gracias. A Cintia ya le respondí por el chat el asunto del programa de Naciones Unidas a través de esta oficina que tienen contra el crimen y el delito. Tienen un programa específico que es el PPC, el programa el PCC, el programa para control de containers. Entonces, un país, entiendo yo, que a través de su ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores contacta con Naciones Unidas y les pide que ayuden al país en este asunto del control de los contenedores. Y ellos vienen con todo, con el financiamiento, la parte tecnológica, asesoramiento, capacitación. Y es un programa que dura 10 años, o sea, permanecen en el país y con la posibilidad de extenderse para lograr los resultados que, como ejemplo, tenemos en Panamá y en Colombia. Hay en otros países también, en todo el mundo, que ya han implementado y el país interesado puede hacerlo. Ellos involucran a todo el espectro de quienes deben intervenir en este control: policía antinarcóticos, aduanas, SRI en nuestro caso, o sea, los de rentas internas, todos quienes deben estar en colaboración. Entonces sí, también es un trabajo interagencial y también enseñan a este trabajo cooperativo. El SNIFER es parte de esto. El SNIFER nació en Europa y se implementó con éxito allá en Europa. Es un aparato que le extrae el aire del container, se va a un mecanismo que analiza molecularmente, entiendo yo, no soy experto, pero determina si es que ese container está, de acuerdo a ese análisis, está o no contaminado con drogas, y no tienen que estar abriendo, ni tienen que utilizar los perritos que también hay, etcétera, y es mucho más rápido, mucho más barato y mucho más eficiente. Ese es parte del programa que se podría implementar. Por otro lado, en la otra pregunta, en cuanto a que en el Ecuador no hay una política de Estado, lamentablemente, no sé, debe ser un mal de todos los países. Acá tenemos programas, proyectos, visión de muy corto plazo. Llega un gobierno y hace las cosas para 4 años. En el mejor de los casos para 8 años, si es que permanece. Y hace las cosas para mantenerse, para fines políticos, para fines particulares, y no para el bien del Estado ecuatoriano o para el bien común. Ahí estamos fallando y hemos fallado siempre. Sí hay políticas de Estado que permanecen, a Dios gracias. Por ejemplo, la política de defensa nacional, esa no se ha movido. Esa la venimos elaborando desde hace muchos años con planificación estratégica institucional, y es por eso que Fuerzas Armadas ecuatorianas se mantienen tan firmes, tan bien en el tiempo, y son las que mejores colaboran en cualquier circunstancia, inclusive hasta cuando la democracia está en peligro. Entonces sí debería haber esta política de Estado en muchas cosas: políticas de Estado en salud, en drogas, ahora el gobierno le veo que está alarmado por la desnutrición infantil, no saben qué hacer. Claro, la desnutrición infantil tenía que haberse combatido desde hace mucho tiempo y en muchos aspectos. Ahorita quieren solucionarlo en 4 años, no lo van a hacer. Y lamentablemente porque no ha habido una política de Estado en ese sentido. Así que sí es importante que las políticas de Estado en todo, en combate a la delincuencia, en seguridad ciudadana, en salud, en educación, que venga cada 4 años un nuevo ministro y cambie el esquema de educación de entrada a las universidades, de cómo debe ser. No puede ser. Así que ojalá algún día, si Dios quiere, nos da vida para ver que por fin se haga políticas de Estado en muchos aspectos. Gracias. Muchas gracias, general Peña, por compartirnos sus aportes. Y culminamos esta ronda con don Carlos Bomarshall. Adelante. Gracias. Para responder mi pregunta, yo voy muy en el marco de don Jorge. Nosotros a inicios del 2011-2012 emprendimos en el Ministerio de Planificación el desarrollo de una visión de largo plazo. Pero con estos cambios administrativos y cambios de decisiones, la visión de largo plazo que construimos
no tuvo un componente en perspectiva muy esencial, que es la apropiación nacional. De ahí, cuando comenzamos a pasar los años, vimos que una agenda internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo menos en Costa Rica, sí tuvo esa apropiación nacional y estableció un modelo de gobernanza en el marco del Decreto Ejecutivo 40-203-Plan-MINAE-RE, y también se hace la firma por un pacto nacional en abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos, ese pacto nacional es donde se compromete el sector público en sus 3 poderes de la República, las organizaciones de sociedad civil, el sector empresarial, público y privado, organizaciones basadas en la fe, sindicatos, cámaras y demás actores, que hacen que con este pacto haya una apropiación nacional de por lo menos una agenda. Y en esa agenda es, inclusive hasta que comenzamos a trabajar en conjunto, no solo el Estado, sino también el Parlamento, el Poder Judicial, no solo el Estado en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sino también los otros poderes. Comenzamos a movernos con el sector académico en el marco de CONARE, de las universidades públicas del país. También estamos avanzando para el sector universitario y para universitario privado. Trabajamos en el marco de... Bueno, me parece que hemos perdido la conexión con don Carlos Beaumarchal, y por el momento no tenemos más preguntas de parte de las personas que nos acompañan en esta importante actividad. De mi parte, agradecerles profundamente a nuestros expositores en esta importantísima actividad, y a continuación le cedería la palabra a la máster Marianela de la O. Ruiz, coordinadora de la Biblioteca especializada en Relaciones Internacionales. Adelante. Muchas gracias, Marco. Bueno, lamentablemente perdimos la conexión con el señor Carlos Beaumarchal, pero igual de parte de la Universidad Nacional y del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en Costa Rica, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana para estos países, hoy esta tarde para otros, ¿verdad? De igual forma, bueno, agradecerle al señor Marco Vinicio Méndez por moderar esta actividad y, por supuesto, nuestra gratitud a los señores expositores, señor Jordi Serra de España, el señor David Villasís y Jorge Peña de Ecuador, y al señor Carlos Beaumarchal. Esperando que haya sido de su agrado esta exposición, y reiteramos pues nuestro agradecimiento y esperamos vernos pronto con otro tema que sea de interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias.